Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar con el taller del día de hoy. Vamos a trabajar en las secciones 3.1, 3.2 y 3.3. Bien. Entonces, en el problema 1 de la guía 3.1, pues me piden que determine si cada una de las siguientes funciones es una función polinómica. Entonces, bien, veamos. Entonces, en el inciso A tenemos un término que es este, que pues tiene una potencia racional, ¿no? Al final esto uno lo puede reescribir como raíz de 2 x al cuadrado más la raíz quinta de x menos 10. Entonces, como aquí tenemos una raíz quinta, entonces este no puede ser un polinomio, ¿no? Entonces, en el caso del inciso A, pues no, este no es un polinomio. Bien, en el inciso B, pues notemos que todas las potencias son números enteros no negativos, es decir, estas potencias que están acá son enteras y mayores o iguales que 0. Y bueno, y los coeficientes son números racionales, ¿no? Así que pues, en el inciso B este sí es un polinomio, y además no tenemos fracciones, ¿no? Tenemos a la variable independiente t en el denominador. Entonces este sí es un polinomio. Bien, veamos en el inciso C. En el inciso C, pues bueno, las potencias son todas no negativas y también son enteras. Los coeficientes son los números reales, entonces este sí es un polinomio. Okay. Y bueno, no tenemos tampoco tenemos a la función independiente, a la variable x no la tenemos en el denominador, entonces no hay problema. En el inciso D es lo que sucede, ese lo podemos reescribir como 7 sobre n, se lo podemos reescribir como 7 sobre n menos 2n al cuadrado más n sobre 3. Entonces aquí, ¿cuál es el problema? Pues que en este término una de las potencias es negativa, es decir, uno lo puede reescribir y la variable independiente n aparece en el denominador. Entonces, este no es un polinomio. Bien. Para el problema 2 me piden que determine el comportamiento en los extremos. Es decir, cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. De y como una función de x. Entonces, bien, veamos eso. Lo que hay que chequear acá es, por ejemplo, si nosotros veamos este como un ejemplo nada más. Si yo tengo una función cuadrática, aquí tengo x y aquí tengo y. Cuando x tiende a más infinito, la función, es decir, y, tiende a más infinito también. Esta va a crecer hacia más infinito, va a tender hacia más infinito. En cambio, cuando x tiende a menos infinito, bueno, la función también crece hacia más infinito, ¿no? Entonces,
tenemos eso. Entonces, con eso es que vamos a analizar estos incisos. Bien, veamos el inciso A. En el inciso A tenemos que esta es un polinomio de grado 3. Entonces, yo no sé exactamente cómo es la gráfica, ¿no? de este polinomio, pero lo más probable es que tenga un comportamiento. Sabemos de que si yo grafico x al cubo, esa se... Perdón, vamos a ver. Esa se ve algo en este estilo, ¿no? Entonces, donde yo tengo x por acá y y por acá. Bien. Entonces, esta es x al cubo, pero si yo grafico menos x al cubo, ¿qué es lo que voy a obtener? Al graficar menos x al cubo, voy a obtener lo que está en verde, la gráfica que está en verde. Entonces, con esa es la que voy a trabajar. Notemos que aquí aparecen otros términos, ¿no? Pero el término que va a dominar va a ser el término cúbico. Entonces, podemos utilizar la gráfica de una función conocida, ¿no? Que esta es menos x al cubo. Con esta podemos analizar el comportamiento. El comportamiento no va a ser idéntico, ¿no? No va a ser idéntico, sobre todo en la región cerca del origen, pero cuando x tienda a más y menos infinito, pues el comportamiento va a ser igual. Entonces, bien, veamos. Entonces, cuando x tiende a más infinito, cuando x toma valores grandes, positivos, noten que la función tiende hacia menos infinito, ¿no? Cuando x tiende a más infinito, y tiende a menos infinito. Entonces, eso en símbolo sería, si x tiende a más infinito, y tiende a menos infinito. En cambio, cuando x tiende a menos infinito, es decir, x va en esta dirección, noten que la función tiende hacia más infinito. Ok, entonces ahí ya tenemos el comportamiento en los extremos. Noten que lo que utilizamos es una función conocida, ¿no? En cambio, para el inciso B, pues lo que vamos a tener es lo siguiente. Noten que, bueno, aquí tenemos x, aquí tenemos y. El gráfico de esta función, pues va a ser algo de este estilo, ¿no? Algo en este estilo. Bien, aunque es simétrico, va a ser algo así. Entonces, noten que cuando x tiende a más infinito, y va a tender a más infinito también. Entonces, cuando x tiende a más infinito, y tiende a más infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, y también tiende a más infinito. Ok, si x tiende a menos infinito, noten que y tiende a más infinito. Entonces eso es lo que tenemos por acá. Entonces, bien, ahí tendríamos dos ejemplos, ¿no? Tendríamos resuelto dos ejercicios, los otros incisos, pues, los trabajan ustedes, la idea va a ser muy similar, ¿no? Entonces, bien, pasamos a otro problema.
El problema 3 me piden que determine de la gráfica si puede ser una función polinómica. Bien, en el primer inciso, pues tenemos que, bueno, la primera gráfica, lo que tenemos es que no, porque claramente se ve que es una función por partes. Y además, esta función que aparece aquí, esta función que tenemos por acá, no es continua. La idea de una función continua es que yo puedo realizar su gráfico sin despegar el lápiz del papel. Por ejemplo, si yo quiero dibujar esta gráfica, pues trazo este primer segmento, despego el lápiz del papel y trazo este otro segmento, ¿no? Entonces ya es una función que no es continua. Y sabemos que los polinomios todos son continuos, ¿no? Entonces ya con eso, pues, no sería un polinomio. Bien, para este gráfico notamos que también tenemos una función seccionada, ¿no? Aquí parece que esto es polinomio de grado 2 y aquí tenemos un polinomio de grado 1, pero es una función seccionada, no es una función polinómica. Entonces, en el primer caso no, en el segundo caso también tenemos que no, este no es un polinomio, no puede ser un polinomio. En el tercer caso, este tampoco puede ser un polinomio. Y la razón es que esta gráfica presenta una asíntota vertical. Vamos a, que sería x igual a 0. Y una asíntota horizontal que es y igual a 0. Entonces, y en los polinomios eso no sucede. Esta función tampoco es... De hecho, esta función no está definida, ¿no? En x igual a 0. Mientras que un polinomio sí está definido en x igual a 0. Entonces, y en el último caso, pues tenemos que sí. Pues esta pues podría ser un polinomio impar. No habría problema con eso. Entonces, en el último caso tenemos que sí puede ser una función polinómica. No se nota ningún comportamiento extraño ahí. Bien, entonces pasamos al problema 4. El problema 4 me piden que clasifique la gráfica de cada una de las siguientes funciones como uno de los tipos que se muestran. Bien, aquí pues lo que vamos a usar es conocimiento de las funciones básicas que uno estudia. Entonces, bien, en el inciso A lo que tenemos es esta función f de x que es menos 3 por x a la 5. Bien, recuerden que si yo vamos a graficar x a la 5. Si yo grafico x a la 5 o hago un pequeño bosquejo de esa gráfica, va a tener un comportamiento algo así. Bien, ¿qué pasa si yo dibujo menos x a la 5? Bueno, el comportamiento va a ser de este estilo. Entonces, bueno, vamos a borrar la función con la que comenzamos. Y esta función, noten que va a tener un comportamiento similar porque lo único que haría falta sería multiplicar por un 3. Esta gráfica que tengo acá es menos x a la 5. O un bosquejo, ¿no? Un bosquejo de esa función. Entonces, si yo multiplico por 3, pues el comportamiento de la función va a seguir siendo similar, no va a cambiar mucho. Eso solo va a provocar un estiramiento vertical. Entonces, no hay problema en ese caso, podemos trabajar. Pero bueno, ¿qué gráfica se parece a esa? Entonces, la gráfica que se parece a esa, pues, claramente es esta, ¿no? Noten que hay un parecido en estos gráficos. Entonces, la gráfica del inciso A, pues corresponde a este. Okay.
Bien, ahora veamos el inciso B. Para el inciso B, tenemos un medio de x a la 8. Bueno, como la potencia es par, yo no sé exactamente cómo va esa gráfica, ¿no? Pero probablemente tenga un comportamiento así, porque es una función par. Como es una potencia par, pues la función va a ser par, entonces va a ser simétrica con respecto a, vamos a tener que su gráfica va a tener un bosquejo similar a este. Ok. Y bueno, la gráfica que se parece, que más se aproxima a esa, pues es la que tenemos por acá, ¿no? Entonces, esta corresponde al inciso B. Bien. Y bueno, para el inciso C, noten que el comportamiento... Si ahora, bueno, aquí tenía graficado... Si yo grafico x a la 8, bien, veamos, va a ser algo así. Pero si yo grafico x a la menos 8, perdón, menos x a la 8, esto es, esta gráfica que tengo acá es x a la 8, y ahora voy a dibujar menos x a la 8. ¿Qué es esto? Esta sería menos x a la 8. Noten que este gráfico que está en rojo, voy a borrar la primera. Esta gráfica que tenemos por acá se parece a esto. Entonces, es la única que tiene ese comportamiento. Entonces, esta corresponde al inciso C. Y bueno, por último, pues, si graficamos x a la 5 de nuevo, pues va a tener un comportamiento similar a este. Y su gráfica se parece con esto. Entonces, este corresponde al inciso D. Y bueno, era la única opción que teníamos. Entonces, bien, vamos a pasar a la guía 3.2. Entonces, en la guía 3.2, en el problema 1 me piden que seleccione la gráfica que mejor representa la función polinómica. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Es similar al problema que acabamos de resolver. Entonces, en el inciso A, noten que la forma en que vamos a intentar atacar este problema va a ser analizando los ceros de la función. Noten que en el inciso A, ¿quiénes van a ser los ceros de esa función? Esa función, sus ceros por este factor, veamos, lo vamos a apuntar, por este factor, va a ser, un cero va a ser menos 1, por este factor, un 0 va a ser 2, x igual a 2, y por este factor de x que aparece ahí, un 0 va a ser 0. Entonces, bueno, tenemos que los ceros van a ser 0, menos 1 y 2. Entonces, notemos que esta gráfica que tenemos por acá tiene menos 1, 0 y 2 como sus ceros. Y en el resto de las gráficas, ninguna de las gráficas tiene esos ceros, ¿no? Aquí tenemos menos 2, 0 y 2. Aquí tenemos menos 1, 0 y 1. Entonces, la única que coincide con los ceros, pues, es la primera gráfica que tenemos. Entonces, esta corresponde al inciso A. Sus ceros son menos 1, 0 y 2. Okay.
Para el inciso B, lo que tenemos es que un 0 va a ser la función, el valor de x 1, y otro 0 va a ser x igual a menos 3. Pero notemos que el 0, x igual a 1, tiene multiplicidad 2. Entonces va a ser un polinomio, tenemos un polinomio de grado 3, cuyos ceros son 1 y menos 3. Veamos entonces. Menos 3 lo tenemos por acá. Y 1 lo tenemos por acá. Entonces, y además noten que si uno sigue dibujando la gráfica, esto iría hacia más infinito y esto iría hacia menos infinito, ¿no? Un comportamiento que uno sabe que se ve en el polinomio menos x al cubo. ¿Y por qué en esta gráfica se nota este comportamiento? Bueno, porque aquí tenemos un menos, ¿no? Ese coeficiente es negativo. Entonces se va a ver un comportamiento similar al de esta función. Entonces, y bueno, y por los ceros, esa función es la única que sus ceros son menos 3 y 1. Entonces, esa es la opción que tenemos ahí. Entonces, esta corresponde al inciso B. Bien, veamos, pasamos al inciso C. En el inciso C notamos que los ceros son x, los ceros son 0, 0, menos 2 y 2. Esos serían los ceros. Entonces, y justamente coincide con esta gráfica, ¿no? Menos 2, 0 y 2. Entonces, esta gráfica corresponde al inciso C. Y bueno, para el último inciso, para el inciso D, pues los ceros son 0. Notamos que los ceros son 0, menos 1 y 1, que coinciden con los de esta gráfica, ¿no? Menos 1, 0 y 1. Entonces, bueno, ya las clasificamos. Eso sería todo. Bien, veamos el siguiente problema. En el problema 2 me piden que escriba una función polinómica que podría tener el gráfico indicado. Entonces, la forma que vamos a construir esto es también utilizando los ceros de la función y analizando y tratando de analizar el comportamiento, ¿no? que presenta esta gráfica. Bien, en el inciso, en la primera gráfica, llamémosle a esto inciso A y a este inciso E. Bueno, en el inciso A lo que vamos a tener es que, pues, claramente se ve que es un polinomio de grado impar. Entonces, podríamos trabajar con un polinomio de grado 3. Por ejemplo, si nosotros graficamos x al cubo, su gráfica se vería así, ¿no? Noten que se nota un comportamiento similar, ¿no? al de esta gráfica. Entonces, bueno. Entonces, para el inciso A, la función con la que vamos a trabajar, vamos a decir que va a ser f de x va a ser una constante A por los ceros. Noten que los ceros son menos 2, menos 1 y 2. Entonces, vamos a multiplicar A por los factores x más 2, x más 1 y x menos 2. Al hacer esto, con este factor yo garantizo que un 0 va a ser x igual a menos 2. Con este factor que tenemos por acá, yo garantizo que un 0 va a ser x igual a menos 1. Y con este factor, un 0 va a ser x igual a 2. Bien, ahora
solo toca determinar quién va a ser la constante A. ¿Quién va a ser esta constante? Pero esta información también la podemos sacar al evaluar la función en x igual a 0. Si evaluamos la función en x igual a 0, voy a obtener que esto va a ser A por, que vamos a tener 2 por 1 por menos 2. Bueno, si seguimos simplificando, esto va a ser igual a menos 4A. Esto va a ser igual a menos 4A. Pero de la gráfica podemos ver que esto va a ser igual a, cuando le evaluamos la función en 0, en x igual a 0, su imagen va a ser igual a menos 1. Entonces aquí tenemos una ecuación y de la cual podemos despejar para A. Entonces en ese caso, notamos que A va a ser igual a 1/4. Entonces ya encontramos la función f de x, ya que quedaría completamente determinada. Entonces aquí A va a ser 1/4, por lo tanto f de x va a ser 1/4 de x más 2 por x más 1 por x menos 2. Esa va a ser la función. Entonces noten que satisface lo que se muestra en la gráfica. Sus ceros son menos 2, menos 1 y 2. Y al evaluarla en x igual a 0, su imagen va a ser menos 1. Ok. Bien, veamos ahora el inciso B. Noten que aquí pues parece que esa parte de la función va a tender hacia menos infinito, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es esto parece que el grado del polinomio va a ser una función, el grado va a ser par, entonces vamos a tener una función con grado par. Entonces chequeamos acá, los ceros son menos 2, menos 1 y 1. Entonces, pero aquí hay que tener cuidado. Lo que me sugiere esto es que uno de los factores o uno de los ceros puede tener multiplicidad 2. Entonces, bien, aquí vamos a llamar a esta función g de x. G de x va a ser una constante A, bueno, llamémosle una constante B, por, bien, voy a hacer esto un poco más acá. Tengo la función g de x, esto va a ser b por x más 2, x más 1 y x menos 1, por x menos 1. Bien, entonces con este factor garantizamos que el 0 va a ser menos 2, con este factor garantizamos que un 0 va a ser menos 1, y con este factor garantizamos que un 0 va a ser x igual a 1. Pero este polinomio que yo tengo escrito acá es de grado impar. Entonces, ¿cómo puedo conseguir un polinomio de grado par? Pues bueno, una de las potencias uno de esos factores lo puedo elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tomar el último factor al cuadrado. Entonces, lo que tendríamos es, veamos, aquí tendríamos menos 1 al cuadrado. Noten que ahí ya garantizamos que el polinomio va a ser de grado 4. Bien, entonces ahora lo que queda es encontrar quién va a ser la constante b, y eso de forma similar al problema anterior lo obtenemos al evaluar en x igual a 0. Evaluar en x igual a 0 obtenemos que esto es b por 2 por 1 por menos 1 al cuadrado. Esto va a ser
2b. Y esto va a ser igual a, por el gráfico que tenemos ahí, al evaluar la función en 0, o se obtiene que esto es 1. Entonces de aquí se tiene que b es igual a 1/2. Por lo tanto, la función g de x del inciso E va a ser 1/2 de x más 2 veamos, por x más 1 por x menos 1 al cuadrado. Entonces esas son candidatas, ¿no? Para las funciones que nos piden. Bien, entonces esas serían las dos funciones. Bien, para el problema 3 me dicen que para cada una de las funciones polinómicas indique los ceros y su multiplicidad, que determine si la gráfica toca el eje X o cruza el mismo en cada intersecto con el eje X. En el tercer punto, que determine el mayor número de máximos y mínimos en la gráfica. Para el inciso 4 nos piden que determinemos el comportamiento en los extremos de la gráfica. Bien, entonces veamos el inciso A. Los ceros, claramente, ¿no? Si yo hago f de x igual 0, es decir, x más 1 al cuadrado por x menos 1 al cubo igual a 0, tenemos que cada uno de los factores es igual a 0, y se obtiene que x es igual a menos 1, esto con multiplicidad 2. Con multiplicidad 2. Y x igual a 1 con multiplicidad 3. Entonces ya tendríamos eso. Notamos que este es un polinomio de grado 5, ya que aquí yo tengo polinomio de grado 2 multiplicado por un polinomio de grado 3, eso me da un polinomio de grado 5. Ese polinomio es, no sé exactamente cómo se va a ver el gráfico, puedo hacer un bosquejo de ese gráfico. Por ejemplo, aquí tengo menos 1 y aquí tengo 1. El gráfico puede venir de esta forma, se hace 0 y luego cruza aquí. Entonces, notamos que bueno, los ceros son menos 1. Aquí estoy utilizando la información que tengo, ¿no? Que el 0 es menos 1 y 1. ¿Okay? Y como el signo que tiene aquí, que es 1, es positivo, ¿no? El coeficiente que multiplica por acá es 1. Es un valor positivo, entonces el gráfico, pues, uno conoce, ¿no? Cómo se comporta x a la 5. Entonces, este se comporta en un estilo similar a esto. Entonces, por eso es que grafico así la función, ¿no? Y conozco los ceros, pues. Entonces, para el punto 2, noten que nos piden que determinemos si la gráfica toca el eje X o cruzan. Bueno, aquí, claramente para el punto X igual a para el punto menos 1,0, que es este punto que tenemos por acá, punto menos 1,0, el eje, la gráfica solo toca el eje X, pero no lo cruza. En cambio, con el otro punto, con el otro 0, la gráfica toca el eje X y lo cruza el eje X. Entonces, bueno, ahí ya tendríamos la respuesta del punto 2. El punto 3 me piden que determine el número mayor de máximos y de mínimos
en la gráfica. Bien, notemos que si uno ve de forma local, si uno analiza en un intervalo, pues aquí tendríamos un valor mínimo, perdón, acá tendríamos su imagen estaría por acá, y tendríamos un valor mínimo. Por ejemplo, veamos. Si el intervalo lo ponemos por acá, y aquí tendríamos un valor máximo, ¿no? Pero esto solo si restringimos el dominio de la función. Si nos restringimos a un intervalo, tendríamos un máximo y un mínimo. Pero si no restringimos la función a un dominio acotado, pues no tendríamos mínimo ni máximo, ¿no? Porque la función tiende a menos infinito y a más infinito, ¿no? Por ejemplo, si nos restringimos a este dominio, pues ¿quién sería el máximo? Pues sería este, ¿no? Ok. Pero en general, si no restringimos el dominio, pues no tendríamos ni máximo ni mínimo. Ok. Entonces, en el punto 4 me piden que determine el comportamiento en los extremos de la gráfica. En los extremos de la gráfica se refiere a cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. Cuando x tiende a más infinito, pues claramente del gráfico, del bosquejo que tenemos acá, se ve que y tiende a más infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, es decir, x va en esta dirección, noten que la gráfica tiende a menos infinito. Entonces y tiende a menos infinito. Ok. Entonces, bueno, con eso ya tendríamos ese problema. Y bueno, vamos a pasar a la guía 3.3.